Capítulo 1. Título de la historia: El canto del guerrero. Hace muchos años, en una tierra abrasada por el sol y sacudida por los vientos del desierto, un joven pastor llamado Elías caminaba solo entre las dunas. No era un pastor ordinario. Sus ojos, aunque jóvenes, cargaban la tristeza de quien ha visto caer ciudades y perder hermanos en la guerra. Sus labios, agrietados por el viento, murmuraban sin cesar antiguos cantos aprendidos de su padre, cantos que hablaban de un Dios que escucha, un Dios que responde. En su pecho ardía una sola esperanza: que su voz, perdida entre la arena, llegara algún día hasta el trono celestial. Aquel atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo, Elías se detuvo en una loma. Sacó de su túnica un viejo rollo de pergamino. Era su tesoro más preciado, los salmos heredados de su abuelo. Con manos temblorosas, abrió la primera página y leyó en voz alta: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las palabras parecieron despertar algo en el viento, una vibración en la arena, un eco en su alma. Elías no lo sabía todavía, pero en aquel instante su voz había sido escuchada. Lejos, muy lejos, en los corredores invisibles entre el cielo y la tierra, una batalla espiritual se acababa de iniciar, y su pequeño canto sería la chispa de una guerra más grande que él mismo. Capítulo 2. El eco de la voz de Elías cruzó los valles invisibles, trepó montañas inalcanzables y atravesó puertas que los hombres no pueden ver. En un lugar donde el tiempo no tiene dominio, los guardianes del Altísimo, seres de luz y fuego, levantaron sus cabezas. Uno de ellos, de alas doradas y mirada como el amanecer, susurró: Ha hablado uno de los pequeños, uno que aún cree. A su alrededor, los cielos vibraron como un tambor lejano. Mientras tanto, en las profundidades donde anidan las sombras, las huestes del caos también oyeron aquel canto. Retorciéndose entre la oscuridad, los espíritus de odio, miedo y desesperanza aullaron, molestos, sabiendo que cada verso entonado con fe era como una espada clavada en su reino. De regreso en el desierto, Elías cerró el pergamino con reverencia y se sentó junto al fuego. Miró las estrellas que comenzaban a puntear el cielo nocturno. Sin saberlo, sus ojos se cruzaron con una estrella que parpadeaba de un modo extraño, como si le hiciera una promesa. Sintió un escalofrío. Algo, o alguien, vendría en su búsqueda. No podía explicarlo, pero su corazón latía con fuerza nueva. Así, en la soledad del desierto, un joven pastor y un ejército celestial se preparaban para una guerra que cambiaría el destino de reyes y naciones. Pero antes, Elías tendría que enfrentar su primera prueba, una prueba que llegaría esa misma noche. Capítulo 3. La noche cayó con un manto denso y pesado. El fuego chisporroteaba frente a Elías, proyectando sombras que danzaban sobre las dunas como fantasmas antiguos. De pronto, un silencio antinatural cubrió el desierto. No era la calma normal de la noche, no. Era un vacío, una pausa en la respiración misma de la tierra. Elías se puso de pie, alerta. La brisa, que durante todo el día había acariciado las dunas, se había detenido. Ni el crujir de los insectos, ni el aullido de los chacales lejanos, solo un profundo, incómodo silencio. Entonces lo sintió. Un temblor bajo sus pies, pequeño al principio, luego más fuerte, como si algo gigantesco caminara bajo la arena. De entre la oscuridad surgió una figura envuelta en humo negro. No tenía forma definida. Era como una sombra viviente, con ojos rojos como carbones encendidos. El joven retrocedió un paso, pero recordó las palabras de su padre: Cuando temas, clama al Altísimo y Él responderá. Cerró los ojos, respiró hondo y, aunque el miedo le apretaba el pecho, levantó la voz y entonó: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Su voz retumbó en el aire muerto como un trueno en el vacío. La criatura rugió, un sonido de ira y desesperación, y las arenas mismas parecieron estremecerse. En ese instante, una ráfaga de luz descendió del cielo, cortando la oscuridad como una espada ardiente. La criatura chilló, cubriéndose de la luz, y retrocedió aullando hacia la noche. Elías, de rodillas junto al fuego, abrió los ojos y vio frente a él una silueta brillante, de rostro cubierto y alas extendidas, que lo miraba en silencio. Había sido escuchado. No estaba solo. Capítulo 4. El resplandor era tan intenso que Elías tuvo que cubrirse el rostro con el manto. La silueta brillante dio un paso hacia él. La arena bajo sus pies parecía no tocarse,
Flotaba, como si el mismo aire lo sostuviera. Cuando Elías finalmente pudo levantar la vista, distinguió un rostro sereno, casi humano, pero imposible de describir con palabras terrenales. El ser habló, y su voz era como el murmullo de mil aguas al caer. No temas, hijo de la promesa. Tu clamor ha ascendido, y el Altísimo te ha escogido para una obra grande. Elías, aún temblando, apenas pudo balbucear. ¿Quién eres, Señor? La figura extendió su mano y, de su palma, emergió una luz suave que envolvió al joven. Soy uno de los mensajeros. Mi nombre es Ariel. He sido enviado para instruirte y protegerte, pues tus palabras serán como flechas en la oscuridad y muchos se levantarán contra ti. Mientras hablaba, a su alrededor comenzaron a aparecer símbolos de fuego flotando en el aire, un arpa, un cetro, un muro de piedra. Sariel señaló hacia el pergamino de los salmos que Elías aún sujetaba contra su pecho. Dentro de esas palabras yace el poder que abrirá y cerrará puertas invisibles. Cada salmo que recites confesará como un martillo contra los enemigos del Altísimo. Elías tragó saliva. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero no imaginaba aún las dimensiones de la batalla en la que estaba a punto de ser lanzado. Sariel dio un último paso hacia atrás, mientras su luz comenzaba a elevarse lentamente hacia el cielo. Antes de desaparecer entre las estrellas, dejó una advertencia grabada en el viento. «Prepárate. El león ruge. La tempestad se acerca». La luz se extinguió. La noche volvió. Y Elías quedó solo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Capítulo 5. La aurora rasgó el horizonte como una espada de luz. Elías, aún con los ecos de Sariel resonando en su mente, se incorporó lentamente. Sus rodillas dolían por haber estado postrado sobre la arena fría, pero su corazón ardía con una fuerza nueva. Guardó cuidadosamente el pergamino de los salmos en su pecho, como un guerrero que envaina su espada más preciada. El viento volvió a soplar, suave, casi como una caricia de bienvenida. Sabía que no podía quedarse allí. «Debo moverme. La tempestad se acerca», susurró, repitiendo las palabras del mensajero. Miró en dirección al este, hacia las lejanas montañas que pintaban siluetas contra el cielo. Algo en su interior le decía que debía ir hacia allá. No había señales, no había caminos marcados, pero había una certeza profunda, una brújula que no fallaba, la voz de la fe. Empacó lo poco que tenía: su cayado, su manto, un odre de agua medio vacío, y el viejo pergamino. Cada paso que daba sobre la arena lo alejaba del muchacho pastor que había sido, y lo acercaba al guerrero espiritual que estaba destinado a ser. Mientras caminaba, el sol ascendía lentamente, calentando las piedras y haciéndolas brillar como brasas. Pero no estaba solo. Muy por encima de él, invisibles para los ojos humanos, sombras y luces lo seguían. Los ojos de ángeles y demonios estaban puestos sobre su destino. Y en los rincones olvidados del mundo, otras voces, de reyes, hechiceros y guerreros, empezaban a moverse también, sin saber aún que todo cambiaría por el eco de un solo canto en el desierto. Capítulo 6. Elías caminó durante horas, siguiendo un sendero invisible trazado solo por la voz de su interior. El sol del desierto no daba tregua. El calor parecía fundir el cielo con la tierra en una sola cortina de fuego. Su odre de agua se vaciaba rápido, y cada paso se hacía más pesado. Pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Al caer la tarde, divisó a lo lejos un pequeño asentamiento, apenas unas casas de piedra agrietada, rodeadas por un muro de madera medio derrumbado. Era Kefar, un pueblo olvidado por los reyes, y, aparentemente, también por Dios. Al acercarse, notó algo extraño. No se oían risas de niños, ni cantos, ni animales, solo el silbido constante del viento atravesando callejones vacíos. Elías avanzó con cautela. Su cayado resonaba en el suelo seco, como un tambor marcando cada latido de su corazón. Pasó junto a una anciana sentada en el umbral de una casa. Sus ojos eran opacos, como si la vida hubiera huido de ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer murmuró apenas audible: «¿Vienes tú también a ser devorado?». Elías se detuvo en seco. Antes de poder preguntar, un grito desgarrador atravesó el aire, proveniente del centro del pueblo. Un grito humano, un grito de terror. Sin pensarlo,
Elías corrió hacia el origen del sonido. Sabía que su travesía apenas comenzaba, pero no imaginaba que, en Kefar, enfrentaría a su primer gran enemigo, una criatura que había alimentado su fuerza bebiendo del miedo de los hombres. Elías apretó el pergamino de los Salmos contra su pecho. Sabía que pronto, muy pronto, necesitaría clamar con todo su corazón, porque esta vez su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Capítulo 7. El pueblo devorado. El grito desgarrador guió a Elías hasta la plaza central de Kefar. Allí, en medio del polvo y las ruinas, una escena macabra lo detuvo en seco. Un círculo de aldeanos, con rostros vacíos, rodeaba a un joven que se retorcía en el suelo. Su cuerpo convulsionaba, y de su boca salían murmullos oscuros, como susurros de 100 voces distintas. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos del muchacho estaban completamente negros. No había dolor en ellos, ni miedo, solo un vacío profundo, un abismo. Una voz gutural, que no pertenecía al muchacho, brotó de su garganta. Demasiado tarde, viajero. Esta tierra es nuestra. Los aldeanos no se movían, como marionetas rotas. Elías, respirando hondo, sacó el pergamino de su pecho. Sabía lo que debía hacer. Recordó las palabras de Sariel. Cada salmo que recites confesará como un martillo contra los enemigos del Altísimo. Con pasos firmes, se acercó al círculo. El joven poseído lo miró, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Pero Elías, plantado como un roble frente a la tormenta, desenrolló el pergamino y levantó su voz, clara como un clarín de guerra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La tierra tembló. El polvo se levantó como una nube. Un viento violento se desató en medio del pueblo, y las sombras comenzaron a retorcerse, chillando de dolor. Elías no podía detenerse. Cada palabra era un golpe, una herida en la oscuridad que había infectado Kefar. Pero la criatura no pensaba rendirse fácilmente. De la boca del joven surgió un grito que partió el aire, y una forma oscura, alada y monstruosa, emergió del cuerpo como humo sólido. Elías apretó el pergamino. Sabía que esta sería la primera batalla verdadera de muchas. Capítulo 8. El rugido de la sombra. La criatura alada, hecha de humo y odio, se alzó sobre Elías. Sus alas extendidas cubrieron la luz del sol, sumiendo la plaza en una penumbra sobrenatural. Elías, con el pergamino en mano, no retrocedió. Recordó que no peleaba solo. El Altísimo peleaba por él. La entidad rugió, y con un aullido se lanzó en picada. Elías cerró los ojos por un instante, y clamó a viva voz. Ciertamente con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Un escudo invisible se formó frente a él, un muro de luz brillante. La criatura impactó, y fue rechazada con un estruendo. Pero no desistiría tan fácilmente. Capítulo 9. Las flechas del viento. La criatura se elevó de nuevo, girando en círculos como un halcón oscuro. De su interior brotaron sombras más pequeñas, que descendieron como flechas vivientes hacia Elías. Elías no dudó. Clamando más fuerte, entonó: No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Las sombras chocaban contra el escudo de luz y se desvanecían en chillidos. Elías comenzó a avanzar paso a paso, acercándose al centro de la plaza, al corazón de la corrupción. Cada palabra que pronunciaba era un golpe, cada paso una herida en el dominio del enemigo. Pero la criatura, viendo su poder menguar, hizo un último desesperado movimiento. Capítulo 10. El último grito. La sombra descendió con toda su fuerza. Elías, temblando pero firme, gritó uno de los versos más poderosos. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La criatura estrelló su furia contra Elías, y fue atravesada por un relámpago de luz que descendió del cielo, partiendo el aire con un rugido divino. La entidad chilló,
su forma desgarrándose como humo en el viento. Finalmente, con un gemido que parecía sacudir hasta las raíces de la tierra, desapareció en una explosión de polvo negro. La calma volvió. El joven poseído cayó al suelo, inconsciente, pero libre. Los aldeanos, como despertando de un sueño maldito, comenzaron a llorar y abrazarse. Kefar había sido liberado, pero Elías sabía que aquella batalla era solo el primer susurro de la guerra que se avecinaba. Capítulo 11. El consejo del anciano. Mientras el pueblo se recuperaba, un anciano de barbas blancas y miradas sabias se acercó a Elías. «¿Quién eres, joven? ¿De dónde viene ese poder?», preguntó con reverencia. Elías respondió con humildad. «No es mío, sino del Altísimo. Yo solo soy su siervo». El anciano asintió y mirándolo con gravedad, dijo: «Entonces escucha, no solo Kefar está en peligro. Las sombras crecen en todo el reino. Algo oscuro se está levantando más allá de las montañas». Se inclinó y le entregó un pequeño mapa, dibujado en cuero gastado. «Sigue el sendero hacia la ciudad de la fuente. Allí encontrarás a otros como tú, otros que han sido llamados». Elías guardó el mapa. El destino le aguardaba y no pensaba rechazarlo. Capítulo 12. El camino de la fuente. Al amanecer, sin despedidas, Elías dejó Kefar. Sus pasos eran ligeros, pero su espíritu era pesado. Sabía que más allá de las montañas no solo encontraría aliados, también encontraría enemigos aún más terribles. El sendero era angosto, flanqueado por riscos y quebradas profundas. A su alrededor, las aves del desierto graznaban presagios invisibles. Elías avanzaba recitando en su corazón los salmos, cada uno como una antorcha encendida en su interior. Pero en la distancia, algo lo observaba, algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Capítulo 13. El vigía del abismo. Cuando el sol comenzó a caer, Elías sintió un escalofrío. Detuvo sus pasos. En la cima de una colina cercana, vio una figura inmensa, cubierta por un manto oscuro, con dos ojos como carbones ardientes. Era un vigía, un espíritu caído, antiguo como el mismo mundo. El vigía alzó un brazo, y una oleada de viento frío se lanzó hacia Elías. El joven cayó de rodillas, luchando por respirar. Recordó de nuevo el poder de la palabra, y desde sus labios brotó un clamor: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». El viento cesó. La figura retrocedió un paso, como herida, pero sabía que aquel encuentro no sería el último. Capítulo 14. La ciudad de la fuente. 2 días más tarde, exhausto pero determinado, Elías llegó a la ciudad de la fuente. Era una ciudad amurallada, construida alrededor de un manantial que brotaba como una joya líquida en medio del desierto. Allí encontró a otros como él, hombres y mujeres sencillos, guerreros, sabios, todos unidos por un mismo llamado. Un anciano de túnica azul, llamado Melquías, le dio la bienvenida. «Has llegado justo a tiempo. El concilio te espera». Elías, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir la magnitud real de la guerra que se desataba en los reinos invisibles. Capítulo 15. El concilio de la llama. En una sala tallada en piedra, bajo una gran cúpula iluminada por antorchas, se reunió el concilio de la llama. Melquías habló. «Una oscuridad ancestral ha sido liberada. Los salmos no son solo palabras, son llaves, armas, escudos. Cada elegido ha sido llamado para portarlos en la batalla final». Elías escuchaba atento. «Tú, Elías, has sido escogido como portador del primer canto. Tu voz será la señal que encenderá la rebelión contra las tinieblas». El joven pastor, ahora guerrero de la fe, sintió el peso de su responsabilidad. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 16. El primer juramento. Frente a todo el concilio, Elías se arrodilló. Sobre su cabeza, Melquías extendió un bastón de fuego y proclamó: «¿Juras luchar con verdad, proteger con amor y clamar con fe?» Elías, con el corazón ardiendo, respondió: «Lo juro». La sala vibró. Las antorchas flamearon con un viento invisible.
Elías había sido consagrado, y ahora debía recibir su primera misión: viajar a la fortaleza de la sombra. Capítulo 17. El viaje hacia la oscuridad. La fortaleza de la sombra era una antigua prisión espiritual, donde demonios y espíritus caídos eran encerrados desde los tiempos más remotos. Pero ahora, algo o alguien los estaba liberando. Elías partió al amanecer, acompañado de dos nuevos compañeros: Asaf, un sabio cantor, y Nahara, una guerrera de mirada de acero. Juntos, caminaron hacia donde ni la luz del sol se atrevía a tocar. Capítulo 18. Las puertas del horror. Después de días de viaje, llegaron a la entrada de la fortaleza. Gigantescas puertas de hierro negro, cubiertas de inscripciones olvidadas. Elías sintió una opresión en el pecho. Sabía que más allá de esas puertas los esperaba algo que pondría a prueba su alma misma. Asaf comenzó a entonar un salmo, su voz temblorosa pero firme. Nahara desenvainó su espada, y Elías alzó su pergamino. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, con un chirrido que helaba la sangre. Capítulo 19. El grito de los condenados. Dentro de la fortaleza, un hedor de muerte y olvido los envolvió. Sombras sin rostro se arrastraban por los rincones. De pronto, un rugido profundo sacudió los cimientos del lugar. El guardián de la prisión había despertado. Era un ser colosal, con cuerpo de bestia y rostro humano, cubierto de cadenas rotas. Elías supo que debía enfrentarlo no solo con valor, sino con el poder de los salmos más profundos. Era ahora o nunca. Capítulo 20. El canto que rompe cadenas. Frente al monstruo, Elías cerró los ojos y gritó con toda su alma: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». El canto se volvió un torrente imparable. La criatura cayó de rodillas, sus cadenas resplandeciendo como el sol. Un último clamor rompió el silencio. La luz vence, la fe permanece, y con un estruendo final, las sombras fueron expulsadas. La fortaleza de la sombra cayó, pero la guerra apenas empezaba, porque en los rincones más profundos, algo más antiguo que el mundo ya había despertado.